Hola queridos estudiantes de segundo medio, nos encontramos esta semana para seguir trabajando con los elementos del texto lírico. Ustedes en la guía anterior ya trabajaron algunos de esos elementos como son el hablante lírico, el motivo lírico, las actitudes líricas. Por lo tanto, esta semana nos vamos a centrar en lo que son las figuras literarias o retóricas. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas, nos invita Vicente Huidobro en su arte poética. Vamos a ver, nosotros sabemos que las figuras literarias pertenecen a la lírica, que es una forma literaria de origen remoto, antiguo, donde se manifiestan sentimientos y estados anímicos del emisor. Por lo tanto, la función del lenguaje en la cual se centra es la expresiva o emotiva. Ahora, ¿qué son las figuras literarias? ¿Para qué sirven y dónde las encontramos? Son recursos lingüísticos que se utilizan para producir formas especiales en la expresión. Sirven para dar belleza, para dar expresividad, por lo tanto es una forma distinta de utilizar el lenguaje, no es una manera cotidiana. Y las encontramos en la literatura, en el género lírico, en las conversaciones que tenemos a diario, las podemos encontrar en dichos, en afiches publicitarios, etc. Las figuras literarias se clasifican de acuerdo al nivel de la lengua donde se utilicen. Por lo tanto, tenemos tres tipos de figuras literarias. Tenemos las figuras llamadas fónicas o de dicción, tenemos las figuras sintácticas o de pensamiento y también tenemos las figuras semánticas o de significado. Vamos a ver en qué consisten las figuras fónicas o de dicción. Cuando hablamos de fónico o dicción, estamos hablando de algo que señala la materia sonora del lenguaje, es decir, donde hay juegos de palabras, repeticiones, etc. Por lo tanto, dentro de estas figuras encontramos la aliteración, que es una reiteración de sonidos que son semejantes, ya puede ser al comienzo o al interior de dos o más palabras. Por ejemplo, sobre el tímpano cesa el siseo de fondo. La aliteración ahí claramente se da en el sonido de la C, cesa el siseo de fondo. Luego tenemos retruécano, ¿cierto? El retruécano es una reorganización de elementos, es decir, damos vuelta a la oración para dar un cambio de sentido dentro de lo que estamos expresando. Por ejemplo, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Luego tenemos lo que son las figuras sintácticas, que son aquellas que se relacionan con la forma lógica en que van las partes de la oración. Acá tenemos la anáfora, que es una repetición de una o más palabras al comienzo de los versos. Por ejemplo, temprano levantó la muerte el duelo, temprano madrugó el jilguero. Acá claramente la anáfora la está otorgando la palabra temprano en cada uno de los versos al inicio. Tenemos temprano en el primer verso y luego el slash en la palabra duelo aparece temprano en el inicio del segundo verso. Luego tenemos la elipsis. Una elipsis es una eliminación de algún elemento en la oración para evitar producir redundancia o mal sonido dentro de los versos. Por ejemplo, más vale pájaro en mano que cientos volando. Así es el dicho. ¿Cuál es la elipsis que se hace ahí? ¿Cuál es la eliminación? Es la palabra pájaro, ¿cierto? Más vale pájaro en mano que 100 volando, que 100 pájaros volando. Luego tenemos la enumeración. Suma o acumulación de palabras o frases dentro de una oración o dentro de un verso, en este caso, que es una figura literaria. Aún recuerdo su olor, sus labios, sus palabras de amor. En este caso, la enumeración se da con las comas que aparecen ahí donde se va enumerando lo que se está expresando en ese verso. Luego tenemos el epíteto. El epíteto es una figura literaria en la cual se agrega un adjetivo calificativo que ya es obvio a un sustantivo determinado, es decir, que no nos entrega ninguna información nueva acerca de ese sustantivo. Por ejemplo, el agua húmeda caía a lo largo de la pared. Acá, obviamente, el epíteto es húmeda, ¿cierto? El adjetivo que se le agrega y no nos da ninguna característica especial porque ya sabemos que el agua siempre, obviamente, es húmeda. Luego tenemos el hipérbaton, que es una alteración del orden lógico en la oración. Nosotros sabemos que el orden lógico de una oración es el sujeto, el verbo y el predicado. Por lo tanto, veamos el ejemplo. Si mal no recuerdo, siempre lo utilizamos, pero el orden lógico sería si no recuerdo mal. Recuerden, sujeto, verbo, predicado.
Asíndeton. ¿Qué es un asíndeton? Un asíndeton es una supresión de nexos o conjunciones que se hace utilizando generalmente una pausa. Por ejemplo, lo vi, sonreí, callé, huí. En este caso, están suprimiéndose los nexos y se están reemplazando por una coma, ¿ya? Donde aparece lo vi, coma, sonreí, coma, callé, coma, huí. Ahí se está utilizando el asíndeton, por lo tanto se está reemplazando por el signo de la coma. Luego tenemos el polisíndeton. Polisíndeton es una repetición de conjunciones, es decir, de elementos de enlace dentro del verso. Aunque sea una noche bella, aunque sea un minuto, aunque sea un instante. Ahí claramente el polisíndeton se está dando con la palabra aunque. En cada una de las expresiones aparece la palabra aunque al inicio. Muy bien. Luego tenemos lo que son las figuras semánticas o también llamadas tropos, que estas figuras se relacionan con el sentido o significado de las expresiones. Acá tenemos unas muy conocidas por todos, que es la metáfora, donde nosotros sabemos que la metáfora significa transferir significado de una cosa a otra, es decir, hacerlas una sola, ¿cierto? Por ejemplo, tus manos de terciopelo acarician mi cabellera. Ahí claramente se están haciendo dos cosas. Tenemos las manos y tenemos el terciopelo. Y estamos haciendo que las manos y el terciopelo sean una sola cosa. Eso es una metáfora. Luego tenemos la comparación o llamada también símil, que nosotros sabemos que es una relación que se produce entre dos términos y es muy fácil de reconocer porque utiliza elementos de enlace como las expresiones tal como, pareces, como, etc. Como el almendro florido has de ser con los rigores. Claramente aparece ahí el nexo como dentro de esa expresión que es fácilmente reconocible para la comparación. Luego tenemos la sinestesia. Esta sinestesia es una figura que está asociada a los sentidos. Por lo tanto, es una figura muy especial. ¿Ya? Por ejemplo, suave como un silbido de verano. ¿A qué sentido estamos apelando acá? Es a la mezcla del tacto y la audición. Recuerden, la sinestesia siempre se asocia con los sentidos. La hipérbole, muy conocida también por todos, consiste en exagerar, ¿cierto? Exagerar sentimientos dentro de un poema, en este caso un verso. No hay extensión más grande que mi herida. Claramente eso es una exageración, ¿cierto? Y ahí está dada por la expresión más grande que mi herida. Es demasiado exagerado. Muy bien. Luego tenemos la personificación o llamada también prosopopeya. Todos sabemos que cuando personificamos estamos atribuyéndole a las cosas cualidades netamente humanas. Por ejemplo, Venus posaba para presumir su brillo. Las personas son las que están acostumbradas, ¿cierto?, a posar para las fotografías, por lo tanto es una característica humana. Tenemos también la animización, que tenemos que hacer la diferencia con la personificación porque una animización es darle alma o bien movimiento a los seres inanimados, por lo tanto son características que no son humanas. Por ejemplo, el sol aúlla su calor, le estamos dando vida al sol, pero no necesariamente le estamos dando una característica humana, por eso se llama animización. Por otro lado tenemos la antítesis, que es una figura que consiste en colocar juntas dos palabras que tienen sentido opuesto. Por ejemplo, se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Obviamente, los faroles son para alumbrar y los grillos no pueden encenderse, por lo tanto, la contradicción está en esas expresiones que aparecen en el ejemplo. Luego tenemos la paradoja. Una paradoja es una unión aparente de cosas que son contrapuestas, que son totalmente diferentes. Por ejemplo, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero. Aquí hay una paradoja completa, porque dice vivo sin vivir en mí, es una contradicción. Tan alta vida espero, que muero porque no muero, es decir, también se está contradiciendo al decir morir, pero no muero. Por lo tanto, es algo contrapuesto en el caso de la paradoja. Bien, queridos estudiantes,
En el trabajo de que corresponde a esta semana, ustedes tendrán que reconocer dentro de la guía las figuras literarias que aparecen en los ejercicios correspondientes y finalmente van a tener que enviar la actividad de monitoreo a las profesoras a los correos que aparecen también en la guía. Les deseo una feliz semana y sigan cuidándose como hasta ahora.